Muy bien, vamos a entrar a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan en la isla de Patmos dice estas palabras: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu inmensa bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado vida abundante aquí en la tierra. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sangre derramada. Cortaste ese pacto para nosotros, ese mejor pacto establecido sobre mejores promesas, Señor. Gracias porque moriste por nosotros, Señor. Gracias porque llevaste toda maldición para que nosotros tengamos la bendición de nuestro Dios. Gracias, Jesús, por haber sepultado toda iniquidad, todo pecado, toda enfermedad y pobreza en lo profundo del mar. Gracias porque nos dejaste el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo estarás aquí con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu manifestación, tu poder en este lugar. Yo declaro que mientras predico tu palabra, tú comienzas a manifestarte, a hacer milagros y señales, Señor. Tú confirmas tu palabra con esas señales. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues esta serie se llama ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Muchas veces se nos ha platicado y se nos ha hablado de Dios, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Usted lo ha escuchado? En infinidad de iglesias lo hablan, ¿verdad? Hemos entendido realmente a Dios, pero muchos no conocen todavía a Dios. Conocen a Jesucristo solamente como el Salvador, pero creen todavía que Dios envía enfermedades, que si alguien está enfermo de cáncer es porque es una prueba de Dios. ¿Se han escuchado eso? Infinidad de veces. Entonces realmente no conocen a Dios. No conocen a Dios. Sin embargo, son salvos. No negamos la salvación de nuestros hermanos en Cristo de otras religiones, o como usted le quiera llamar, cristianismo, que han creído Jesús, lo reciben como Salvador, son salvos, se van al cielo. El único problema es que no conocen realmente la bondad de Dios ni el amor de Dios. No saben que si Dios es amor, no puede enviarles un daño, ¿verdad? Y así sucesivamente usted se va a encontrar muchas frases, teologías acerca de Dios. Pero la verdad importante es que si bien es cierto, algunos hemos conocido a Dios y sabemos que Dios es todopoderoso. ¿Usted sabe que Dios es todopoderoso? ¿Y por qué no sanó a cierto hermano que murió de un cáncer en el hospital? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no lo sanó? ¿Nunca se ha preguntado eso? Infinidad de veces nos hemos preguntado. ¿Por qué cierto hermano tuvo que morir de un cáncer en un hospital? ¿Acaso Dios no lo quiso sanar o fue la voluntad de Dios llevárselo? No. Lo que pasa es que esa persona no entendió que Dios no es el dador de la enfermedad. Creyó que esa enfermedad estaba glorificando a Dios. Creyó que la enfermedad venía de parte de Dios y dijo, y abrió su boca y dijo: Señor, que se haga tu soberana voluntad. Si me quieres llevar al más allá con este cáncer, me voy. Él mismo declaró su propia derrota. Entonces, en esta serie estamos analizando precisamente que como creyentes, como hijos de Dios, no nada más es conocer a Dios o la bondad de Dios, sino conocer todo lo que Dios ha puesto dentro de ustedes. Conocer qué es lo que Cristo Jesús ha hecho por ustedes y dónde los ha posicionado en el mundo espiritual. Esto es, que en el mundo espiritual hay muchos que le tienen miedo hasta al diablo, ¿verdad? Hijos de Dios que le tienen miedo al diablo, ¿conoce usted? Conozco a muchos que le tienen miedo. Si va un endemoniado y van ellos y le tienen miedo hasta al endemoniado ahí. Entonces, en esta serie estamos analizando realmente todo lo que usted representa en el mundo espiritual. Se podría decir
universal, para que me entienda. En el mundo espiritual de los ángeles, en el mundo espiritual de los espíritus inmundos, en el mundo espiritual del mismo Dios viviente. ¿Qué es lo que usted ha logrado a través de Cristo Jesús? Por eso es importante, mire, vamos al libro de Filemón. Filemón. Muchos no saben que existe este libro porque está muy pequeñito. Filemón por ahí anda entre 2 de Timoteo, Tito. Usted me dice cuando lo tenga listo, es importante que usted lo lea. Para que una persona pueda subsistir más tiempo sobre la tierra, para que no se tenga que ir de una enfermedad, de un cáncer, para que no tenga que irse al cielo de un raite. Ninguno de nosotros nos queremos ir de raite, ¿verdad? Al cielo. ¿Usted se quiere ir de raite al cielo? Al rato lo ponemos ahí en el piso aquí de la calle, que pase un camión si quiere un raite. Y entonces se va de raite al cielo. ¿Se puede ir de raite de una enfermedad, sabía, al cielo? Pero Dios no quiere que usted se vaya de raite. Dios quiere que usted sea de larga vida aquí en la tierra. Dios no quiere que usted muera a corta edad. Filemón, ¿ya lo tiene? Es capítulo único, versículo 6. Dijo estas palabras el apóstol Pablo en esta carta a Filemón, le dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Nuevamente, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esto es, sabemos que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Algunos no lo creen tan poderoso, pero nosotros creemos que Dios todo lo puede, es todopoderoso. Pero más allá de conocer que Dios es todopoderoso, usted debe conocer todo el bien que Dios ha depositado dentro de ustedes. Por eso dice que para que tu fe sea eficaz, ¿sabe lo que significa una fe eficaz? Si usted sabe lo que significa una fe eficaz, que si le viene una dolencia, una enfermedad o como se llame, usted puede hablarle a la enfermedad y la enfermedad salga de su cuerpo. ¿Esa es una fe eficaz? Una fe eficaz es una fe que funciona. Algo eficaz es algo que es funcional, que no se va a quedar con el dolor, no se va a quedar con la enfermedad durante días, no. Entonces eso es una fe eficaz, algo que funciona, que es palpable, que es pronta también. Esa es una fe eficaz. Por eso, para que esa fe sea eficaz y usted viva más tiempo sobre la tierra, es necesario que usted conozca todo el bien que hay en ustedes. Pero ese bien viene a través de lo que Jesucristo hizo por ustedes, ¿sabía? Ese bien viene a través de lo que Jesucristo hizo por ustedes. Esto es, usted necesita conocer su autoridad, en dónde está posicionado en el universo, para que me entienda, del mundo de los espíritus. Porque usted es un espíritu, ¿sí sabía, verdad? Usted es un espíritu que posee un alma y está o habita dentro de un cuerpo. Eso somos los seres humanos. Somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritus, poseemos un alma, pensamientos, voluntad, sentimientos, pero también se nos introdujo en un cuerpo. Por consecuencia, ¿cuál es el bien con el que usted cuenta? ¿Será usted inferior a Satanás? ¿Será inferior usted al diablo? ¿Mande? ¿Inferior? ¿Inferior al diablo es usted? Pero ¿qué pasa con alguien que no conoce su posición en Cristo? Le tienen miedo a las enfermedades, le tienen miedo al diablo, le tienen miedo a todo lo que el diablo hace. Siempre andan pensando en el diablo me va a hacer esto. Ni evangelizo, porque cada vez que evangelizo, el diablo viene y me da una tunda. Me arrastró toda la semana porque me dediqué a evangelizar. ¿Cómo es posible? No tiene que suceder eso, ¿sabía? Muchos tienen miedo de orar por los enfermos.
mucho menos echar fuera un demonio, porque creen que el espíritu inmundo se le brinca a ellos. ¿Cómo podrá brincarse un espíritu inmundo si es un ser inferior de los más inferiores? Los espíritus que poseen a las personas son los seres más inferiores, son inferiores a los ángeles, ¿sabía usted? Los ángeles caídos son inferiores a usted, porque Dios a usted lo puso para reinar aquí en la tierra. Por eso dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. La idea de ser un rey no nada más es de nombre. Yo soy rey, qué bonito, y soy un sacerdote, qué bonito, pero ¿qué simboliza? Ser un rey significa que usted tiene gobierno y dominio sobre la tierra. Por eso cuando Dios dijo, hagamos al hombre para que señoree, y lo vamos a hacer, dice Dios, a nuestra imagen, para que no sea un cobarde, miedoso. Lo vamos a hacer a nuestra semejanza para que tenga autoridad para hacer las mismas obras que hizo Jesús. Esa era la idea de Dios. Sin embargo, Satanás entra la maldición a través del pecado de Adán, entra y se contamina todo el planeta, pero Dios a usted lo hizo para reinar, para ser un vencedor aquí en la tierra por Cristo Jesús. Por eso es necesario que usted conozca el bien que está en usted. Ya jamás, después de conocer, después de esta serie, que usted la entienda, que usted comprenda y busque los audios por internet, si se retrasó o si trae una memoria, se los grabamos aquí, usted va a entender realmente quién es en el mundo espiritual, y ya ningún espíritu inmundo de muerte podrá dañarle, porque usted va a entender realmente qué es lo que Dios dijo que usted era. Usted no es lo que la ciencia médica dice que usted es. Usted no es lo que el mundo dice que usted es lo que Dios dice que usted es. Y si Dios dice que lo hizo, rey, significa que usted es un rey. Aunque no lo crea su mente, pero usted es un rey. Y un rey tiene dominio, tiene gobierno. Usted no va a encontrar ni un rey que no tenga gobierno. ¿Sobre qué debe gobernar? Sobre todo principado, sobre toda autoridad que se nombra. Porque Jesús a usted le dio esa autoridad. Imagínese de repente a medianoche se le aparece el diablo con cuernos, imagínese. Y una colota, color rojo. Cuando así lo dibujan, ¿verdad? De repente se le aparece un espíritu inmundo, ¿qué va a hacer? ¿Va a correr? ¿Le va a tener miedo? No, al contrario. Por eso le estamos enseñando esta serie, para que usted no tenga que ser dañado por alguien, ni le tenga miedo a ese tipo de seres espirituales. Entonces vamos a continuar en Hebreos capítulo 1, para que usted comprenda más este tema. Es impresionante. Si bien es cierto, si alguien no tiene a Cristo, en el Salmo 8 ya lo vimos, dice que nos hizo poco menor que Elohim. Eso dice la Biblia, que usted es poco menor que Elohim. ¿Qué significa poco menor que Elohim? Poco menor que el Dios creador, porque usted es hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo que es hijo de Dios? ¿Y somos inferiores a Dios, sí o no? Al contrario, somos su creación, somos sus hijos y le adoramos a Él y lo reconocemos como el Todopoderoso del universo. Pero Dios decidió ponerle a usted como a alguien que reinara aquí en la tierra. Hebreos capítulo 1, hablando de Jesús, en el versículo 2 dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó. ¿Cómo lo constituyó al Hijo? ¿Heredero de qué? De todo. Y por quien así mismo hizo Él, universo. Entonces, ¿Jesucristo es heredero de qué? ¿Quién es usted aquí en la tierra? Son hijos de Dios, pero ustedes son el cuerpo de Cristo, ¿o no? Yo creo que formo parte del cuerpo de Cristo. Si usted entiende en el mundo espiritual qué significa ser parte del cuerpo de Cristo, entonces va a entender que si Jesús es heredero de todo, usted también es heredero de todo. ¿Y sabe por qué? Porque a Dios le plació que usted, cuando estuviera en Cristo Jesús, perteneciera al cuerpo de Cristo, usted podía obtener, en pocas palabras, esa heredad.
heredero de todo. Y ahorita le voy a dar un poco más citas bíblicas para que entienda esta parte. Dice, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice que Jesús es superior a los ángeles. ¿Cuántos saben que Jesús es superior a los ángeles? Pero usted ha escuchado, bueno, ¿cuántos aquí creen que Jesús es Dios? Todos creemos, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que Jesús cuando anduvo en la tierra vino como el Hijo de Dios? ¿Sí lo entiende usted esa parte? Que Jesús cuando estuvo en la tierra estuvo como el Hijo de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, para que usted entienda esta parte. ¿Ya lo tiene? Filipenses capítulo 2. Hablando de Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo estas palabras. Versículo 5. Haya pues Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, dice que haya en ustedes, que ustedes sientan lo mismo. ¿Cuál es el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Debemos entender nosotros esto, que Jesús dice siendo en forma de Dios. Quiero leérselo, esta misma frase del versículo 6. El versículo 6 quiero leérselo en otra traducción. La Biblia al día dice, siendo por naturaleza Dios, eso dice la Biblia al día. Siendo por naturaleza Dios, hablando de Jesús. Y luego hay otra Biblia que dice, siendo de condición divina. La Biblia de las Américas dice, existía en forma de Dios. O era igual a Dios, dice la Nueva Biblia de los Hispanos. Hay una Biblia que se llama La Reina Valera 1989, Nácar Colunga, y la versión moderna dice, el cual existiendo en forma de Dios. Pocas palabras está diciendo que Jesús es Dios, para que usted entienda. Jesús es Dios. Pero Dios, ahora vamos a entender, si Jesús es Dios, dice, el cual existía como Dios, dice una Biblia que es la Nueva Biblia de los Hispanos, dice, era igual a Dios. Y la Biblia de las Américas dice, existía como Dios, significa que Jesús es Dios. Lo entendemos eso, ¿verdad? Eso en todo el cristianismo entendemos que Jesús es Dios. Sin embargo, dice, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, dice Jesús, yo soy Dios, pero necesito ir a la tierra para pagar el precio por aquellos que son muertos espirituales, que andan en tinieblas y que se van a ir al infierno si yo no voy a la tierra. ¿Me explico? No se aferró al ser igual a Dios, sino que sucedió algo muy importante en el versículo 7, se despojó. Se despojó a sí mismo, significa que dejó de ser Dios para ser, ¿qué cree? Un ser humano como ustedes. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quién, dígalo, hecho semejante a nosotros, a los hombres. Jesús fue hecho semejante a los hombres, a pesar de que era Dios. Dice, dejo mi deidad, en pocas palabras, y vengo a ser un ser humano, porque el que tenía que morir por ustedes era Dios mismo, pero en forma de ser humano. Era un ser humano, en pocas palabras, que tenía que venir a ser semejante a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios mismo, imagínense si viene Dios mismo sin despojarse de su deidad, no podía llevar pecados Dios. De repente en esas 3 horas de tinieblas, imagínense, Dios viene y lo crucifican ahí, en esa cruz. Y de repente derrama su sangre.
Pero al momento de caerle el pecado de ustedes y el mío, no iba a poder Dios. ¿Por qué no iba a poder? Porque Dios no podía recibir pecados de nosotros. Por su deidad no tenía relación con el pecado. Entonces tenía que venir Dios en forma de ser humano, siendo un ser humano, 100% ser humano, para poder recibir el pecado de todos nosotros. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Por esa razón, Dios en su deidad no vino a la tierra, Dios en su humanidad sí vino a la tierra. Entonces despojó, dice que se despojó a sí mismo, significa que dejó de ser Dios, en pocas palabras, para convertirse en un ser humano y morir por todos nosotros, que se llamó el Cordero de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, hay unas teologías que dicen Jesús es 100% Dios, 100% humano. No podía venir 100% Dios y 100% humano a la tierra, a pesar de ser Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque Dios no podía cargar pecados, tan sencillo. Sin embargo, creemos que Jesús es Dios. Pero en sus 33 años sobre la tierra se despojó de su deidad. Estamos hablando del Hijo de Dios, ¿correcto? Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por todos ustedes, que llevó el pecado por ustedes, porque Él no cometió ni un solo pecado, ¿sabe usted? Un cordero sin mancha, sin contaminación. Él jamás se metió con la hermana Magdalena, como dicen los del Código Da Vinci. ¿Sí sabe qué dicen los del Código Da Vinci? Que se metió con la hermana Magdalena. Nunca se metió. Él no cometió un solo pecado, menos el de fornicación. Tenía que ser un cordero, dice Éxodo capítulo 12, un cordero sin mancha, sin contaminación. Y luego menciona de un año. ¿Por qué de un año? Decía ya en el Viejo Testamento, porque un año representaba que era un corderito que no se había metido con las corderitas, para que me entienda. Entonces, es importante que entendamos eso. ¿Ya captó el asunto de que Jesús vino 100% humano a la tierra? ¿Sí o no lo captó? Y si no, seguimos analizando. Mire, vamos a Hebreos capítulo 2, para que usted entienda cuál era la diferencia, cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Jesús tenía la habilidad de tener un cuerpo que se podía transformar. Esa era la habilidad de Jesús. Es decir, Jesús tenía la habilidad, como en el monte de la transfiguración, ¿se ha escuchado usted que Jesús se le transfiguró su cuerpo? ¿Sí ha sabido eso o no? Jesús se le transfiguró su cuerpo en un cuerpo inmortal de luz, luminoso, y eso lo vio el apóstol Juan, lo vio Santiago. Entonces, si Jesús, esa era la gran diferencia entre nosotros y Jesús, que nosotros no podemos transformar todavía nuestro cuerpo en un cuerpo inmortal, ¿verdad que no? Y si usted puede, dígame, ¿verdad que no podemos todavía transformar nuestro cuerpo? ¿Hasta cuándo va a ser transformado? Hasta la venida de Cristo en el arrebatamiento. Entonces su cuerpo va a ser transformado en inmortal y usted va a poder volar por las nubes. Cristo viene en las nubes, viene por ustedes. Entonces eso es importante que usted lo entienda, es bíblico. Hebreos capítulo 2, ¿ya lo tiene? Mire, fíjese lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Por lo cual debía ser entonces semejante a ¿quién? Debía ser semejante a Jesús ¿a quién? A sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Será Santiago? ¿Será Judas? Es la iglesia de Cristo. Somos hermanos de Jesús. Él es nuestro Dios, pero cuando anduvo en la tierra vino a ser semejante a nosotros y decidió ser nuestro hermano. ¿Y ahorita quién es Jesús para nosotros? Dios. En los 33 años Él decidió ser nuestro hermano. Debemos entender eso. Luego dice, por lo cual debía ser entonces semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Venía a ser semejante a nosotros. Él venía a hacerse un ser humano para morir por nosotros, para llevar el pecado de nosotros. ¿Me explico? Dios mismo en su deidad no podía cargar pecado sobre Él. Si no, usted fuera un muerto espiritual ahorita, tendría que ir a ese lugar de sufrimiento, si usted no entiende que Jesús vino como ser humano para morir por nosotros. Entonces, si entendemos que Jesús, el Hijo de Dios, vino a ser semejante a nosotros,
Entonces debemos entender que allí dice que es nuestro hermano, y también dice la Biblia que es el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó de entre los muertos espirituales. Si Él cargó el pecado de nosotros, significa que se separó del Padre. ¿Cuántos saben ustedes que se separó de Dios? Usted sabe que se separó del Padre, ¿verdad? Cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Entiende esa frase? Dios lo desamparó a Él, se separó de Dios porque ahora recibió el pecado de nosotros, la naturaleza de pecado de nosotros lo recibió Jesús. Por consecuencia, Él se separó del Padre, porque llevó el pecado de ustedes, el mío, y Él lo tuvo. Entonces Él murió espiritualmente, significa que su espíritu se llenó de pecado, para que me entienda. Se separó del Padre y murió espiritualmente Jesús. Por eso Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el que pagó la redención completa por ustedes. Él llevó el pecado, llevó la enfermedad, llevó la pobreza, llevó toda maldición que había en contra de ustedes. Por eso usted ya no tiene por qué perseguirle la maldición, ¿sabía? Ya no tiene por qué vivir necesariamente en enfermedad, no tiene por qué vivir en pobreza, porque esas son parte de las maldiciones que Jesús llevó. Y si usted lo entiende y lo recibe, entonces va a comenzar a vivir la vida de éxito, la vida abundante que Jesús le prometió. Entonces se separó del Padre, el Hijo de Dios, que vino a ser semejante a ustedes. Entonces vamos a Hebreos capítulo 2. Ahí estamos, ¿verdad? Hebreos capítulo 1 ahora dice, el versículo 4, hecho tanto superior, ¿a qué fue superior Jesús? ¿A qué superior? ¿Fue hecho superior a quién? A los ángeles. Mi hermano Jesús, cuando anduvo 33 años sobre la tierra, ¿fue superior a quién? Estamos hablando del Hijo de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Entonces Jesús en sus 33 años, cuando vino como Hijo de Dios, es su hermano. Está captando el asunto, ¿verdad? Ahorita es nuestro Dios que vuelve otra vez a la gloria del Padre ya, a la diestra del Padre, y lo contemplamos como Dios, pero en los 33 años Él fue Hijo de Dios. ¿Está captando? Entonces dice, a ver, me perdí aquí, Hebreos capítulo 1, versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Jesús es superior a los ángeles, sí o no? Pero ahorita le voy a leer un texto bíblico donde dice que es inferior. Y usted va a entender por qué fue inferior a los ángeles. Jesús es superior a los ángeles, yo lo creo. Aquí la Biblia lo dice en Hebreos 1:4, pero vamos al capítulo 2. En el versículo 5, ¿ya lo tiene? Hebreos 2:5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Dios el Padre dice que no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Qué significa que no sujetó? ¿Qué entiende usted por sujetar? Que se le puedan sujetar las enfermedades, un ejemplo. Que se le puedan sujetar a usted como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, la pobreza. Los enemigos de Dios, exactamente, los enemigos de Dios, significa que los enemigos de Dios, pues es el pecado, la enfermedad, la pobreza, los principados, las potestades, todos ellos que ocasionan que haya pobreza, que haya enfermedad en los seres humanos, que haya muerte espiritual en los seres humanos, etcétera. Así trabaja el diablo y el mundo de las tinieblas. Sin embargo, dice que no sujetó, nuevamente el versículo 5, no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea, a los ángeles no les dio, en pocas palabras, autoridad sobre esta tierra, para que usted me entienda, ni sobre los espíritus o las huestes que se mueven en esta tierra. No les dio potestad a los ángeles. Hay alguien que le dio la potestad sobre esta tierra. Y eso lo vamos a ver. Versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Está captando a quién empieza a hablar. ¿De quién está hablando ahora de que se le sujeta el mundo venidero? ¿De quién está hablando? De nosotros, diga. De los seres humanos. Dice,
Versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, fíjense. Entiende esta frase. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Hay otras Biblias, como la Biblia Lenguaje Sencillo, dice... Dice la Biblia en lenguaje sencillo, bueno, es otro texto bíblico. Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿De quién cree que está hablando todo esto de que le hizo menor que los ángeles? Capte este asunto. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, y estamos hablando de que Jesús en la Biblia registra que es nuestro hermano. A pesar de ser Dios, es nuestro hermano, ¿ok? Le hiciste un poco menor que los ángeles, y luego dice, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Está hablando de una sola persona. Pero todavía nos dice, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Se lo voy a decir en otras palabras. Dice que Jesús fue hecho tanto menor que, versículo 6, que dice que Jesús fue hecho tanto menor que, un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Sí o no se está refiriendo a Jesús el versículo 5? ¿Se está refiriendo a Jesús o no? Dígame usted. Nuevamente lo leo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Se está refiriendo a Jesús. A usted se pregunta, oye, ¿por qué Jesús fue inferior a los ángeles? ¿Por qué el apóstol Pablo mencionó que Jesús era inferior a los ángeles? Cuando nosotros entendemos que Jesús es superior y está sobre todo principado y sobre todo autoridad, no. ¿En qué momento Jesús fue inferior a los ángeles? Dígame usted. ¿En qué momento nosotros éramos inferiores a los ángeles? Cuando Jesús llevó el pecado de ustedes. Él era un muerto, fue un muerto espiritual. Decir muerto espiritual significa que se separó del Padre por por su grande amor, llevó el pecado de ustedes, no por su pecado, por el pecado de ustedes él fue hecho inferior a los ángeles. Por eso el apóstol Pablo dice, fue tanto hecho superior a los ángeles. ¿En qué momento fue hecho inferior a los ángeles? Perdón, fíjese, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Por eso fue inferior a los ángeles, porque hubo un padecimiento de la muerte que él llevó. Muerte significa separación. Cuando un japonés recibió a Cristo por allá y se muere porque no conoció que Dios es bueno y que Dios envía la sanidad y no la enfermedad, entonces un hermano de por allá murió, se separó su espíritu de su cuerpo. ¿Qué cree que se llamó ese? Muerte física, porque el espíritu del ser humano se separó del cuerpo y el cuerpo quedó vacío y aquí murió en la tierra. ¿Verdad que le llamamos muerte eso? Cuando vemos a alguien que murió en un accidente, salió su espíritu y su cuerpo y quedó, significa que una separación, por eso se llama muerte física. La muerte espiritual, ¿qué significa? Que hay, cuando éramos muertos espirituales y no conocíamos a Jesús, ¿qué éramos nosotros? Muertos espirituales. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu estaba separado del espíritu de Dios. Cuando recibimos a Cristo, Cristo viene a habitar en sus corazones y el Espíritu Santo viene a ser morada dentro de ustedes. Por consecuencia, usted ya no tiene naturaleza de pecado en su espíritu, tiene naturaleza de Dios, porque ahora es un vivo espiritual. Entonces, ¿qué pasó con Jesús cuando le cayó el pecado de nosotros? Se separó del Padre y eso se llama muerte, separación. Por eso, en ese momento, por el padecimiento de su muerte, dice el apóstol Pablo, yo creo lo que dice el apóstol Pablo porque fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Excepto que usted no crea en las epístolas de Pablo, como algunas iglesias cristianas no creen
En las epístolas de Pablo, bueno, pero yo creo que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu de Dios para hablar estas palabras del nuevo pacto para nosotros. Entonces, dice que Jesús, el versículo 5, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, ese Jesús, nuestro Señor, que fue hecho un poco menor a los ángeles, era alguien que estaba coronado de gloria y de honra, dice Pablo. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué fue inferior a los ángeles? A causa del padecimiento de su muerte, nada más. Pero cuando Jesús resucitó al tercer día, ¿qué cree que sucedió? ¿Siguió siendo inferior a los ángeles? No. Ahora fue coronado de honra y de gloria Jesús. Por tanto, dice Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles. Cuando Jesús anduvo sobre la tierra 33 años, ¿era superior a los ángeles? Por supuesto que sí. ¿Cuándo fue inferior? Solamente cuando Él llevó el pecado de nosotros. Pero nuevamente resucitó y nuevamente es coronado de honra y de gloria. Por lo tanto, superior a cualquier ángel Jesús. Por eso dice Efesios capítulo 1 que a Él le sujetaron que principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, todo ello fue sujeto a Jesús. Pero Jesús dice, yo los pongo a ustedes como mi cuerpo, como mi iglesia, siendo cabeza de esos principados, estando encima de esos principados, de esas potestades, de esos espíritus de enfermedad. ¿Está captando? Pero ¿qué pasa con un hijo de Dios cuando dice, Señor, me detectaron cáncer, que se haga tu soberana voluntad? Si me quieres sanar o me quieres llevar más allá, pues yo no sé, Señor, no conozco tu voluntad. Yo sé que eres alguien que, como dijo nuestro Señor Jesús, yo sé que eres alguien, ¿cómo dijo Jesús? Cuando en aquella parábola de los talentos, yo sé que eres alguien duro, Señor, que cosecha donde no ha sembrado. Entonces, pues si es tu soberana voluntad, me voy, Señor, porque no sé si me vas a querer sanar o quieres que me vaya al más allá. A lo mejor me necesitas como una florecita en tu jardín. ¿Qué cree que pasa con esos hermanos o esas personas que no conocen su posición en Cristo? ¿Por qué somos necesarios vivir aquí en la tierra? Porque necesitamos deshacer las obras del diablo, necesitamos reinar, predicar el reino de Dios y su justicia aquí, para que más personas puedan conocer a Cristo y no se vayan a sufrir. Por eso usted es necesario que se mantenga aquí en la tierra. Pero si aún no cree todo lo que le estoy hablando y dice que Dios, pues es que Dios me envía la enfermedad y me quiero ir porque me voy, bueno. Lo que sí estoy seguro que voy a ir al menudo y al cafecito que nos vamos a su funeral. Y voy a poner al hermano Víctor a que dé la ceremonia. Porque a mí no me gustan oficiar funerales. Porque en los funerales tienes que decir la verdad. Y la verdad es que este hermanito se nos adelantó, que está aquí en la caja, porque no le creyó a Dios. Sí es feo decir eso, ¿no? No le creyó a Dios, se fue al cielo, sí. Usted créale a Jesús porque ya se nos fue al cielo. Para que usted se vaya al cielo, créale a Jesús como Señor y Salvador. Pero se nos fue antes de tiempo porque no creyó en la sanidad, creyó que Dios enviaba la enfermedad. Hay que decirlo. Entonces vamos a poner la mano a Víctor mejor. No me gusta oficiar funerales por eso, porque hay que decir la verdad. Pero bueno, se nos va antes de tiempo porque no conoció su posición en Cristo. No conoció que Él podía reinar sobre la muerte, sobre la enfermedad. No entendió que era superior al mismo diablo. No entendió que ni un espíritu de muerte se lo podía llevar a la tierra. No entendió lo que Cristo Jesús hizo por él. En ese paquete de la herencia que pagó Cristo Jesús, que fue completo para ustedes. Así es que no va a venir una enfermedad a llevárselo usted. Ni un espíritu de enfermedad. Es más, los espíritus de enfermedad son los más... ¿Sabía que son los inferiores? Los espíritus inferiores en el mundo de las tinieblas. Los principados son los que están, y gobernadores son los que dominan estados, países, ciudades. Y uno que viene a poseer el cuerpo de, bueno, no vamos a hablar de posesión espiritual,
Si una posesión de un cuerpo, un espíritu de enfermedad aquí en X parte del cuerpo humano, de carne y hueso, menos un espíritu de ellos va a poder a usted dominarlo, ¿me entiende? Pero todo es un proceso de fe en que va a operar usted. Y es un proceso de tiempo en que usted va a entender su posición, en la que Jesús lo ha dejado, en el nivel espiritual donde usted puede operar para dominar esos principados y esas potestades. Entonces depende de ustedes. Por eso dice Hebreos capítulo 2, pero vemos el versículo 5, pero vemos aquel que fue un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por su muerte física y por su muerte espiritual, su separación con el Padre, a causa de ello le dio vida a ustedes. Ustedes tienen vida. Versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús, a través de la aflicción, a través de su muerte, a través de su sufrimiento, vino a usted a darle vida. Porque el que santifica, dice el versículo 11, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza Jesús de llamarlos a ustedes mis hermanos. Impresionante. Si Jesús no se avergüenza de llamarlo su hermano, usted no se avergüence de llamarlo su Dios. Donde quiera que esté, nunca se avergüence de Jesús. Entonces Él no se avergüenza de llamarlos a ustedes hermanos. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Acaso tienen un nivel? Si Jesús lo llamó su hermano, ¿qué cree que hizo Jesús? No, si lo llamó su hermano, ¿qué significa? Estoy hablando Jesús el Hijo de Dios, no Jesús Dios. Entienda esta diferencia. Jesús Dios, no estoy hablando de Jesucristo Dios. Estoy hablando Jesús el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. Significa que usted heredó la misma posición que Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Le hago la aclaración, porque muchos dicen, es que se quieren hacer igual a Jesús. No, estamos hablando que no soy igual a Jesucristo nuestro Dios. Estoy diciendo que Jesús, usted heredó lo mismo que Jesús heredó, el Hijo de Dios. Jesús el Hijo de Dios. Capte esta cosa. Yo sé que de repente los chips en su mente están como que están haciendo falso contacto, empiezan a aventar lumbrecitas ahí. Pero póngase otro chip en el nombre de Jesús. Póngase un chip nuevo para que usted entienda su posición en Cristo. No nos estamos haciendo igual a Jesús, el Dios viviente. Estamos diciendo que Jesús, a través de su sacrificio, nos heredó el ser hermanos de Él. ¿Está captando? Y si usted es un hermano de Jesús, significa que tiene todos los derechos que Jesús le dejó por su sangre preciosa. ¿Cuáles son los derechos? Que usted es heredero ¿de qué? De todo. Ahí lo dice la Biblia. Mire, vamos a Romanos capítulo 4. Entendemos que Jesús es superior a los ángeles. Jesús, el Hijo de Dios, superior a los ángeles, ¿verdad? Entendemos que Jesús, el Hijo de Dios, es superior a los ángeles. Entonces, si Jesús es superior a los ángeles, usted que ha renacido, cuando era un muerto espiritual, usted era inferior a los ángeles. Porque venía cualquier ángel del diablo y le podía hacer lo que quería. Pero usted, como Hijo de Dios, a través de la sangre de Cristo Jesús, usted es superior a los ángeles. ¿Está entendiendo? Y Dios lo ha coronado de honra y de gloria a usted también, como a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué le dije? Romanos, capítulo 4. Fíjense bien, toda la herencia que les ha dado Dios. Romanos, capítulo 4. Esta serie es para realmente levantar su posición e inyectarle una fe impresionante para que usted entienda que usted puede cambiar el curso de su vida.
Si iba rumbo a la muerte, usted puede cambiar el curso de su vida a través de su fe y sus palabras. Si usted dice, es que a lo mejor me tengo que morir el año que entra, porque eso es lo que me dijo, no sé si Dios me quiera llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede cambiar el rumbo de esa vida, de su vida, y comenzar a declarar vida, decir, no, en el nombre de Jesús yo sé que voy a vivir 120 años sobre la tierra. En el nombre de Jesús yo sé que me voy a ir al cielo, no de una enfermedad. En el nombre de Jesús yo creo que voy a habitar sobre esta tierra bastantes años y que voy a poder ver a mi descendencia, a mis hijos, a mis nietos, bisnietos, tataranietos, y ya cuando tenga 119 años, con 11 meses y 24 días, celebro la Nochebuena con mi familia y les digo, con permiso me voy. Usted puede cambiar el rumbo de su vida, porque Cristo Jesús ya lo hizo más que vencedor. Ya no depende de Cristo porque Él ya lo hizo. Romanos capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Hablando de nuestro Padre natural, de donde a través viene la simiente que se llama Cristo, llamado Abraham. A través de Abraham viene la simiente que se llama Cristo, ¿verdad? ¿Sí lo ha leído? Romanos capítulo 4. Versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería ¿qué? ¿Heredero de qué? Del mundo. Está hablando de este planeta Tierra, para que me entienda. Porque no por la ley, hablando de la ley de Moisés, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería ¿qué? Heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, por la fe en Cristo Jesús. Y luego dice, versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa que le dio Dios a Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham de que sería heredero de él. Y luego dice que no fue por la ley de Moisés, por lo cual se le dio a él la promesa que sería heredero del mundo. ¿Verdad que a Abraham se le dio la promesa esa? De que iba a heredar esta tierra. Pero también a quién más? A su descendencia, dice, ¿verdad? Y muchos van a pensar, mira, pues fueron a los judíos, a los israelitas. No. Los israelitas no son los descendientes directos de Abraham, ¿sabía que no? ¿Quiénes son los descendientes directos de Abraham? Se preguntará usted. Bueno, vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 6, ¿ya lo tiene? Y 7. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa que le fue contado por justicia? Que Abraham obtuvo la salvación porque creyó en Cristo Jesús antes de que viniera Cristo Jesús. ¿Sabía que Abraham creyó en Jesús? Hermano, pero no lo conocía. ¿Cómo sabía de Jesús? Porque Dios en Génesis 22 le mostró un cordero que iba a venir a sustituir a la humanidad, que iba a venir a sustituirnos a nosotros, llamado Jesús. Génesis 22. Entonces fíjese, Gálatas 3, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Cuántos, puedo preguntar, ustedes son de fe o son de la ley de Moisés? Si usted es un judío que todavía practica la ley de Moisés, entonces no es de fe. Si usted es alguien que está matando animalitos todavía, sacrificando para que derramen sangre, entonces no es de la fe. Porque usted está matando corderitos creyendo que no vino Jesús a morir por usted. Por eso dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora está entendiendo que si usted es de la fe en Cristo Jesús, usted es un descendiente de Abraham. Y luego dice el versículo el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cuáles promesas? De que sería heredero del mundo.
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a su descendencia o a su semilla. A su simiente no dice a las simientes como si fuera de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿A quiénes fueron hechas las promesas? A Abraham y a Jesucristo, ¿correcto? ¿Quién venía de Abraham, de la descendencia de Abraham según la carne? El hijo de David que menciona la Biblia, Jesucristo. ¿Está de acuerdo en eso, verdad? Entonces, ¿a quién fueron hechas las promesas? A Abraham y a Jesucristo. Si a Abraham y a Jesucristo fueron hechas esas promesas que serían herederos de aquí de la tierra, entonces, más adelante en el versículo 26, aquí ya dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay descendiente ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, léalo, es el 29, todos juntos. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos de ustedes son de Cristo? Entonces ciertamente son un linaje o una descendencia ¿de quién? De Abraham. ¿Lo está comprendiendo la dimensión esa? Si Abraham y a su simiente llamada Jesús, si nosotros estamos en Cristo, entonces somos simiente o descendencia de Abraham. Y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente o a su descendencia, es decir, a nosotros. ¿De qué? ¿Cuál es la promesa que le dio Dios a usted? Que sería heredero de esta tierra. ¿Está captando? Y un heredero significa que tiene posesión, que tiene gobierno, que tiene dominio sobre este planeta. Y lo que se mueva en él. Si se mueven principados, potestades, espíritus, huestes de maldad, usted tiene la autoridad para echarlos fuera de las personas, de su vida y de sus circunstancias, de aquello, todo aquello que venga a limitar la bendición que Dios ya les dio. Entonces, entiende este asunto. Dios lo ha hecho usted heredero. ¿Heredero de qué? Para que usted domine aquí en la tierra. Porque usted es descendiente de Abraham, linaje de Jesús. Porque usted está en Cristo Jesús ahora. Y ya no podrá dañarle nada. ¿Me entiende? Pero todo es un proceso de fe. Si a lo mejor la voluntad de Dios es que usted pase de estarse enfermando y sanar a través del poder de Dios y comience a vivir en salud divina. Salud divina significa que ya ni una gripa pueda tocar su cuerpo, pero esto nos lleva un tiempo. El predicador que usted va a escuchar para el día 16 de marzo allá en Douglas, Arizona, tiene 25 años que no le da una sola gripa. Era una persona que tenía cáncer de laringe, porque creo que se aventaba esos, era de los que masticaban de esos, ¿cómo se llaman? Puros, y aparte tabaco. Fue soldado de la guerra, no sé si de Corea o Vietnam, de Corea creo. Fue soldado de la guerra de Corea. Ese es el pastor Arnoldo Gutiérrez, estoy hablando hoy, es pastor. Masticaba tabaco, él tenía cáncer de laringe, se le desprendió la retina de sus ojos y no sé qué más cosas, era un estuche de monerías. Cuando él conoció realmente el poder del Espíritu Santo, conoció la sanidad, conoció que Dios no era el que enviaba las enfermedades, conoció a través del hermano Kenneth Hagin, él escuchó por vía radio o internet en una enseñanza del hermano Kenneth Hagin que había algo más maravilloso y más bueno que sanidad. Y uno dice, oye, no hay nada mejor que la sanidad. ¿Cuántos saben que es maravilloso ver milagros creativos, cómo personas sanan de cáncer, de diabetes, cómo Dios hace milagros creativos restaurando órganos? ¿Verdad que es maravilloso eso, sí o no? Es maravilloso sanar. Pero hay algo más importante, dijo el hermano Kenneth Hagin cuando el pastor no lo estaba viendo a través de televisión. Y él dice, no puede ser que haya algo mejor que sanidad, si la sanidad es lo más importante. Y había algo superior a la sanidad que se llama salud. Salud significa la salud divina, la salud de Dios, significa que ni una gripa comience a operar en sus cuerpos.
que ni un dolor de cabeza les pueda dar a ustedes. Y en ese nivel de fe está viviendo el pastor Arnoldo ahorita. Tiene 25 años que no tiene un dolor de cabeza, ni una gripa, nada. Impresionante, ¿no? Y a ese nivel tenemos que llegar todos. Yo no le puedo decir ahorita que vivo en salud. Me falta todavía tiempo, me falta fe, me falta tiempo en dedicarle en escuchar la palabra y ponerla en práctica para comenzar a vivir la salud divina. Pero en el nombre de Jesús se va manifestando en mi cuerpo cada vez más. Antes me enfermaba cada mes, ahora ya tengo muchísimo que no me inyecto una micacina. Meses, tengo años, yo creo años que no me inyecto una micacina. Que de repente se me agarra un cierto virus como de gripa y la nariz se me pone así como roja, empiezo a reprender, a lo mejor me tomo una pastillita. Pastor, toma pastillas de vez en cuando, porque no vivo en salud todavía, le soy sincero. A lo mejor antes me tenía que inyectar, a lo mejor con una pastillita ya se quita porque tengo más fe, ¿me explico? Pero también creo en el poder del Espíritu Santo y de repente no tomo nada y creo solamente que Dios me va a sanar a través de su poder. Solamente me ministro y también se va el virus de enfermedad. ¿Me explico? No, pero cada vez tomo menos. O sea, ya casi medicina, ya verdad, casi no tomo, pero es un proceso de tiempo, de fe, en el cual tenemos que empezar a vivir en salud divina, porque lo creemos. La verdad es que ya tengo rato que no tomo medicina, cada día tomo menos. O sea, ya no tomo casi, la verdad. Entonces, es un proceso de fe en el que tenemos que vivir. Creemos en los milagros de sanidad, por supuesto, por eso ministramos. Aún todavía mi esposa me ministra cuando traigo un virus. Claro, me ministra para echar fuera el virus, ¿no? O yo mismo reprendo el virus. Entonces, en ese nivel de sanidad estamos viviendo ahorita, pero vamos a pasar, o estamos pasando a un nivel de salud. Estamos en la transición de operar en la salud divina. Y usted también puede comenzar también a operar en esa salud divina conforme oye la palabra, porque la palabra es medicina a sus cuerpos, ¿sabía? Yo creo en el poder del Espíritu Santo para sanar. Impresionantes milagros hemos visto. Si no hemos visto milagros, como dolencias se van instantáneas, entonces es necesario creerle a Dios en esa área. Y no sea uno que si usted viene por primera vez y escucha la palabra y diga, ya voy a dejar mis pastillas, las voy a tirar, pero a lo mejor no tiene el nivel de fe para hablarle a la infección, hablarle al virus y que desaparezca, ¿me entiende? Yo ahora sí lo he experimentado eso, que viene un dolor de garganta, inmediatamente lo echo fuera. La verdad es que la mayoría de los conocedores de la palabra dicen que tienes 5 segundos para echar fuera una enfermedad y no prevalezca sobre ti. 5 segundos. Estornudas, instantáneamente tienes que decir, virus, en el nombre de Jesús, te vas de mi cuerpo, no te acepto, te rechazo, te reprendo, te ordeno que salgas y no toques mi cuerpo. 5 segundos. Pero si usted estornudó una vez, 2 veces, 3 veces y nunca habló la palabra, ¿qué cree que va a hacer ese virus? Va a prevalecer sobre ustedes, porque ustedes no actuaron en fe en el momento que tenían que actuar. ¿Sí o no? Y ya después a lo mejor va a tener que echarle una pastillita porque al principio no comenzó a hablar la palabra. Es importante entender eso. De repente se nos pasa por una u otra cosa y nunca actuamos en fe en los 5 segundos que tenemos para actuar. No es la misma que usted reprenda la enfermedad a los 5 segundos, al virus o como se llame, a que lo reprenda después que pasó un día y de repente se acuerda, ay, pues ora por mí, le dice a otra persona. Entonces ya pasó muchísimo tiempo. Entienda, es algo muy importante que los maestros de fe enseñan, que tiene 5 segundos usted para actuar en fe y no prevalezca la enfermedad. Entonces usted va a entender que va a comenzar a vivir en salud divina. Y usted lo va a ver manifestado en su cuerpo, y créalo que lo va a ver. No sé, ¿algunos de ustedes lo han visto ya? ¿Se enferma menos usted, hermano? ¿Se enferma menos usted? 3 años que no se enferma, gloria a Dios. Entonces usted va viendo que hay testimonio de muchos hermanos aquí que tenemos ya 2 años, 3 años en palabra de fe y que se enferman menos. Entonces menos un espíritu de muerte va a llegar, menos un espíritu de cáncer va a tocarlo usted. O sea, no debe de prevalecer esos espíritus inmundos porque usted es un rey que tiene dominio, autoridad
para echar fuera todo espíritu inmundo. Es algo impresionante lo de la palabra. Voy a concluir con este texto bíblico. En el Salmo 116. ¿Entendió el mensaje que le di el día de hoy, no? Si Jesús fue heredero de todo, Jesús fue heredero de todo, Él decidió compartir esa herencia con ustedes. Él decidió compartir la autoridad con ustedes, ¿sí o no? Yo le doy autoridad sobre espíritus inmundos, dice en Mateo capítulo 10. Yo le doy autoridad sobre enfermedades. Yo le doy autoridad para que echen fuera demonios. ¿Sí ha escuchado eso Mateo 10 y Lucas 9? ¿Sí lo ha escuchado, lo ha leído? Él decidió compartir lo que Él recibió, compartirlo con ustedes. Él decidió compartir el reinado. Él decidió compartir la autoridad. Pero también decidió compartir el maravilloso Espíritu Santo. Porque Él me dijo, yo le voy a pedir, Él dijo, yo voy a pedir al Padre y Él os enviará a ustedes el otro consolador o ayudador para que ustedes esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca los va a dejar huérfanos, nunca nos dejó huérfanos, nos dejó con el poder del Espíritu Santo, con el mismo poder que operó Jesús para libertar a los cautivos, para echar fuera a los demonios, para predicar el año agradable del Señor, para libertar a los que están cautivos de la pobreza. Ese mismo poder del Espíritu Santo que estuvo en Jesús, ahora, si usted recibe el Espíritu Santo sobre ustedes, que es el bautismo con el Espíritu Santo, que es hablar en otras lenguas, se manifiesta, que es uno de los dones espirituales, entonces usted puede recibir realmente lo mismo, el mismo poder que operaba en Jesús, ahora puede estar sobre sus vidas. Si ustedes no lo han recibido, ya próximamente lo van a recibir. Escuchen una serie que se llama, hay una serie que se llama Recibiendo el Poder de Dios. Escúchela, está en nuestra página de internet, ya la tiene en la página feypoder.mex.tl, anótelo. Ahí viene una serie que se llama Recibiendo el Poder de Dios, escúchela. Y un domingo, ya sea que oremos aquí o vamos a sus casas, los ministramos y reciben el poder del Espíritu Santo para que ese mismo poder que operó en Jesús, por el cual echaba fuera demonios, espíritus de enfermedad, ese mismo poder también esté ahora en ustedes. Y si ustedes ya lo recibieron, el Espíritu Santo sobre ustedes, significa que han recibido el mismo poder que operaba en Jesús, ahora está en ustedes. Por eso dice Pablo, le dice a Filemón, para que la participación de tu fe, a lo mejor muchos tienen fe, pero no es eficaz esa fe. ¿Por qué tienen fe? Porque creen en Jesús, a lo mejor creen en sanidades, en milagros, pero para que sea eficaz esa fe, tienes que conocer, entender todo el bien que Dios ha depositado en ti, que es su palabra, su reinado y el poder del Espíritu Santo que confirma todo. Salmo 116. Salmo 116. Dios ha dado todo, se lo ha dado a ustedes. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué le puede pedir usted a Dios que no le haya dado? Él es maravilloso y bueno. Salmo 116. Déjeme buscar el texto bíblico. Es el 115. Es el 115. Versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Los cielos son los cielos de nuestro Dios, Jehová. Ajá. Y ha dado, a Él le ha placido darle la tierra, fíjese. ¿Ha dado la tierra a quién? A los hijos de los hombres. A Él le ha placido darle la tierra a todos nosotros. A Él le ha placido darle el reinado a todos ustedes. A Él le ha placido darle la autoridad a cada uno de los que han creído en Cristo Jesús. A Él le ha placido y lo pidió al Padre que el Espíritu Santo esté con ustedes. Y el Espíritu Santo no es alguien que podemos hacer a un lado, no es un monigote que está ahí nada más por estar ahí. El Espíritu Santo tiene una función, el Espíritu Santo es Dios mismo.
Dios mismo haciendo milagros en sus cuerpos. El mismo que hace los milagros habita ahora en sus corazones. El mismo que sana de un cáncer habita dentro de ustedes. El mismo que hace milagros creativos para restaurar un riñón, un pulmón, etcétera, que esté dañado, el mismo habita dentro de sus cuerpos. Por eso, para que su fe sea eficaz, para que usted pueda ver la gloria de Dios manifestándose en sus vidas, es necesario que ustedes estén conociendo el bien que hay en ustedes. Estén conociendo que Cristo Jesús le llamó a usted hermano. Y en San Juan capítulo 17 Jesús dice estas palabras maravillosas. Es necesario que usted entienda que Jesús a usted le llamó hermano. ¿Sí sabía? Y lo hizo coheredero, según Romanos capítulo 8 también dice que lo hizo coheredero. San Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, dijo Jesús. Es decir, por los que estaban en aquella época creyendo en Jesús. Los apóstoles, los discípulos, las personas que seguían a Jesús. San Juan capítulo 17, ¿ya lo tiene? Mas no ruego solamente por esto, dijo Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, dijo Jesús. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno. ¿Uno en quién? ¿Sean unos en quién? Muchos dicen, la iglesia debemos de estar unidas y debemos ser uno solo. Pero cuando Jesús habló de que sean uno, los creyentes en Jesús, el cuerpo de Cristo, fíjese bien, San Juan 17, para que todos, el versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo cree que tú me enviaste. Pero ¿qué fue lo que Jesús oró al Padre? Que usted sea uno con la deidad. Es decir, esto se traduce en que el Espíritu Santo habita en sus corazones. Pero al habitar el Espíritu Santo entre ustedes está habitando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo lo que significa? Usted es uno con la deidad, no porque usted sea Dios. ¿Me entiende la diferencia, verdad? No quiero que se confunda y diga, están creyendo que son dioses, o es uno con Dios, o son Dios. No, estamos creyendo que habita con nosotros el Espíritu de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A través del Espíritu de Dios, ahí está habitando la deidad en ustedes. Por eso dice, para que ellos sean uno en nosotros. Por eso cuando un espíritu inmundo lo ve a usted, no está viendo su capacidad humana ni su cuerpo, está viendo a la Trinidad, está viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en ustedes. Me explico, ve el Espíritu de ustedes y que Dios está ahí, que en su Espíritu. Para que ellos sean uno. Y luego Jesús le pide al Padre, la gloria que me diste. ¿Cuántos saben que a Jesús le dieron gloria? Cuando Él resucitó fue coronado de honra y de gloria. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, fíjense. La misma gloria con la que operó Jesús en aquella época, también Jesús nos las transmitió a nosotros. Así como nosotros somos uno, dice Jesús. Yo en ellos, dice Jesús, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, a cada uno de ustedes, dice Jesús, para que ustedes conozcan que los ha amado Dios a ustedes, así como también a mí me has amado. Por eso Jesús dice, tú eres mi hermano. Por eso Jesús dice, entiende que así como me amó el Padre a mí, así también te ama a ti. Así como el Padre a mí me resucitó entre los muertos, así también a ti. Así como a mí me hizo heredero de todo el universo, de la tierra, de toda la herencia que le dio sobre esta tierra, también tú eres heredero. En el mismo poder que operó Jesús, también ustedes van a operar en el mismo poder. La vida que Jesús le retransmitió a ustedes, también ustedes la tienen a través de ese sacrificio. Romanos 8, ya concluyo.
Es impresionante todo lo que Dios le ha dado a usted. Ya no tiene por qué vivir en derrota, no tiene por qué, independientemente que vea las circunstancias, no tiene por qué dejarse vencer por ellas. Independiente que vea todo nublado y diga, se ve todo oscuro en mi vida, no veo la salida, no tiene por qué creer en ello. Romanos capítulo 4, perdón, 8. Romanos capítulo 8 en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Muchos a lo mejor hemos actuado en temor o hemos entendido que estamos en temor, pero dice Pablo, ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud, ustedes recibieron el Espíritu Santo. No habían recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿qué es usted? Si es un hijo, también es un heredero, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y esa palabra, padecemos juntamente con Él, es una palabra que no necesariamente está hablando en presente o en futuro, es una palabra que está hablando en pasado, si es que padecimos juntamente con Él. Es decir, cuando Jesús estaba pagando el precio por su pecado, cuando Él llevó el pecado, estaba llevando el pecado de ustedes. Cuando Él descendió a los infiernos, descendió por ustedes. Cuando Él resucitó, también ustedes resucitaron juntamente con Jesús hace más de 2000 años. Lo que pasa es que hasta hoy, hasta este tiempo que usted vino a la tierra, aceptó la herencia de lo que Jesús hizo por ustedes. Por eso cuando usted se bautiza en agua, eso simboliza sepultura, muerte y resurrección. Significa que Jesús pagó el precio por ustedes y usted es un coheredero juntamente con Cristo, porque usted entendió que Jesús fue resucitado y usted también fue resucitado juntamente con Él. ¿Está entendiendo el mensaje de Dios? Jesús ya pagó el precio por ustedes para que ustedes no tengan que sufrir en la tierra. Jesús pagó el precio para que ustedes no tengan que vivir pobres. Jesús pagó el precio para que ustedes no tengan que vivir enfermos. Y usted acepta esa herencia de Cristo Jesús, entonces usted comienza a vivir una vida diferente, una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y la tengan en abundancia. ¿Por qué no se ha tenido en abundancia? Porque se ha desconocido estos principios, no han entendido el bien que hay en cada creyente que recibió a Cristo Jesús en su corazón, y viven una vida derrotada, una vida de todo el tiempo enfermos, y a lo mejor hasta la tumba se han ido muchos antes de tiempo. Y lo peor del caso es que han dicho, Dios se lo llevó. Dice Proverbios capítulo 3 o 19, Proverbios capítulo 19, dice que el hombre dice, se justifica y le echa la culpa a Dios de lo que sucede aquí en la tierra. El hombre tuerce sus caminos y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Ha leído ese proverbio? Tuerce sus caminos por la falta de conocimiento en las Escrituras, porque no han ejercido la palabra de Dios ni la fe que han recibido, y después de que tuercen su camino, luego dicen, Dios es el que se llevó a mi hijo, Dios es el que ocasionó ese cáncer, Dios se lo quiso llevar, a fin de cuentas Dios es el que paga el pato por la ignorancia y la falta de conocimiento de los seres humanos que no han creído, o que han creído en Jesús y no han entendido su posición en Cristo. Póngase de pie, gracias a Dios. Gracias te damos, Dios, por tu inmensa bondad, Padre. Te damos gracias, Jesús, porque eres fiel a tus palabras, fiel a tus promesas. Gracias, Jesús. No nada más eres mi Dios, sino también a ti te plació hacerme tu hermano. Dígaselo. Tú dijiste que yo era tu hermano. A pesar de ser mi Dios, tú decidiste hacerte inferior a Dios, despojándose de tu deidad y viniendo a ser semejante a mí. Por eso te doy gracias, Jesús, porque todo lo hiciste por mí, Señor, llevando toda maldición.
Gracias por la posición que nos has dado, Señor, por el reinado, por la autoridad, por el señorío. Lo tenemos gracias a tu sacrificio, Jesús. Gracias, Señor, infinitamente agradecidos por tu grande amor, Señor, para con nosotros, y que siendo aún pecadores tú moriste por nosotros. Gracias, Jesús, porque tú llevaste, Señor, el pecado. Tú te separaste del Padre para que yo me una ahora a la deidad, para que tú y el Padre y el Espíritu Santo sean uno en nosotros. Te damos gracias, Jesús, porque nos has delegado esa autoridad sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo dominio. Por eso gobernamos en este planeta en el nombre de Jesús. Por eso no hay ni un espíritu inmundo de este lado del infierno que pueda dañarme, mi vida, ni mi familia, ni mis finanzas. Gracias, Jesús, por ese inmenso amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Te ha placido hacernos superiores a los ángeles, Señor. Y ahora yo declaro ángeles a mi servicio, dígalo usted, trabajando para mi bien, que ejecutan la palabra en el nombre de Jesús y que me comienzan a operar sobre las circunstancias adversas. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Gracias, Señor. Te damos toda la honra, la alabanza, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. ¿Nos está viendo ahí? ¿No los conoce? Entonces levanta sus manos. Jesús, gracias, porque el milagro tú lo hiciste a través del poder del Espíritu Santo. ¿Lo pueden ver? Le muestran a los demás para que vean. ¿Pueden ver el arco? Impresionante. En el nombre de Jesús son más pronunciados. Tenía mis planos así totalmente curados. O sea, es un milagro. Pásale para que los demás vean el milagro de Dios, que vean sus pies. Wow. ¿Y se le hizo el arco de los pies? ¿Sí no lo tenía? ¿Sí lo tenía? 3 arcos en pies planos. Más bien 6 arcos, ¿no? Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey.